cómo podemos construir buenas argumentaciones jurídicas que, por cierto, pues nos permitan ganar casos, porque yo creo que esa es la prueba de fuego de la buena argumentación. Si una buena argumentación no sirve para ganar casos, no sirve para persuadir, pues seguramente sirve para muy poco. Ese es mi punto de vista. Obviamente hay puntos de vista diferentes sobre esto, hay puntos de vista divergentes, pero yo creo que la buena argumentación se debe distinguir por su efectividad. Ahora, cuando digo ganar casos, ojo, ¿a qué me refiero con ganar casos? Ganar casos no es necesariamente equivalente a obtener una sentencia judicial que nos dé la razón. Ese es uno de los grandes equívocos del ejercicio profesional de la abogacía. Yo no sé por qué razón, a lo mejor alguno de ustedes me puede ayudar a entender esto. Yo no sé por qué en México nos han vendido la idea, y les quiero decir con fundamento que no existe esto en otros países. He vivido y he dado clases en varios países durante largas temporadas y tienen otro planteamiento. Pero en México parece que cualquier tipo de respuesta a cualquier tipo de problema jurídico tiene que ver con judicializarlo. Es decir, con plantearlo ante una autoridad jurisdiccional, tramitar un proceso que a veces son muy largos, por cierto, a veces son muy largos, y obtener una sentencia favorable. Y se piensa que de esa manera se gana el caso. Muchas veces esos casos no se ganan, esos casos se pierden. Y déjenme les digo que esto lo puedo afirmar por experiencia propia, donde hay veces que peleas un caso, que interpones todos los recursos, que te vas incluso al juicio de amparo y terminas en realidad con un papel que te da la razón, pero te lo dan nominalmente. Solo te sirve para eso, para tener un papel, pero no para obtener lo que tu cliente quería de inicio, de arranque. Yo creo que ganar casos, ¿qué significa? Ganar casos me parece que significa dar un buen servicio al cliente y intentar, dentro de la complejidad que tienen la mayor parte de asuntos que atendemos los abogados, intentar que queden salvaguardados y protegidos sus intereses. Y digo intentar que queden salvaguardados porque, como ustedes saben, muchas veces el cliente también te trae asuntos que no se pueden ganar. Y yo hay veces que se los digo con gran sinceridad al cliente, le digo, mire, ahórrese los honorarios, de verdad ahórrese los honorarios, no me pague para un caso que sé que no va a llegar a buen puerto. Y en este sentido, pues hay clientes que quieren, lo que quieren es judicializar por alguna razón un caso, pero yo creo que nosotros tenemos que tener una concepción más compleja y creo que más moderna y más vanguardista de la argumentación jurídica para saber cuándo sí judicializar, cuándo no, cuándo entrar a un esquema de negociación, por ejemplo, cuándo entrar a un esquema de método alternativo de solución de controversias, cuándo ir a una conciliación, a un arbitraje, etcétera, etcétera. Y quitarnos esta idea que, se los digo, repito, con conocimiento de causa, es una idea que solo existe en México en el sentido de que todo se tiene que judicializar. Cuando sabemos, bueno, y no sé si vieron las filas hace 2 semanas cuando abrieron los tribunales del Estado de México, no sé si vieron las noticias, las filas. Ayer, por ejemplo, estaba hablando en la noche por teléfono con un amigo que vive en Quintana Roo. Ellos abrieron sus juntas, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el lunes de esta semana. Y me dijo, mira, no te miento, a las 8:30 de la mañana, la fila, estoy hablando de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, nada más para que se den una idea. La fila era de 6 cuadras, 6 cuadras de abogados formados. Otra, hablé también con una persona en Jalisco que me decía, presenté una demanda de amparo el 5 de agosto, oigan esto, 5 de agosto, todavía no se acuerda la admisión. Estamos hablando de que ya pasó un mes y esta persona no cuenta con el auto de admisión de la demanda de amparo, que como ustedes saben, la ley de amparo dice que tiene que estar dictado en no más de 24 horas. O sea, sinceramente, amigas y amigos, yo esto llevo muchos años diciéndolo, pero, y lamento, ahora sí afirmar con conocimiento de causa que el tiempo me vino a dar la razón. Lo lamento, me hubiera gustado no tener razón en esto, pero ni modo, la circunstancia infortunada me está dando la razón de que hay que buscar otra forma de solucionar los problemas.
Si la única respuesta que le vamos a dar a los clientes y a sus problemas es judicializarlos, probablemente sea una mala respuesta. Tenemos que tenemos que tener un esquema bastante más complejo. Ahora, ¿para qué sirve la argumentación jurídica o qué tipo de problemas atendemos en la argumentación jurídica con un enfoque práctico? Yo creo que hay al menos seis distintos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con la determinación de algo que nos lo explican en la carrera, nos lo explican en la licenciatura y parece muy fácil cuando nos lo explican. No más que en la práctica, pues no es tan fácil, ¿verdad? El primer punto es que hay que tener claro de cuáles son las normas aplicables al caso concreto. Cuando llega un cliente, nos plantea un problema, nos plantea un asunto, pues como siempre dicen, ¿no? En la carrera, primer punto, ¿cuáles son las normas aplicables? Bueno, esto, repito, suena muy fácil, parece muy sencillo, no lo es. Seguramente a ustedes les ha pasado igual que a mí, cuando llegan asuntos de una cierta complejidad, se da uno cuenta que existen muchas fuentes del derecho, muchas normas aplicables, y hay veces que no es fácil determinar cuál es el régimen jurídico. Por ejemplo, ahora en estos meses de pandemia me han llegado algunos asuntos que tienen que ver con malpraxis médica, es decir, con negligencias médicas, etcétera. Y hay veces que algunas de estas negligencias están o derivan, mejor dicho, no necesariamente de un quehacer equivocado o erróneo de médicos y personal de enfermería, sino de instituciones hospitalarias que no cuidaron la higiene, que no limpiaron un quirófano, que no proveyeron de equipo suficiente, etcétera, y entonces tenemos que demandar al hospital. Y yo no sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de llevar este tipo de asuntos, pero simplemente la regulación hospitalaria a través de la Ley General de Salud, a través de las normas oficiales mexicanas. Por ejemplo, hay normas oficiales mexicanas para una cantidad de cosas impresionantes, cosas que a veces uno no pensaría. Hasta el tipo de jeringa que se tiene que utilizar para la administración de cierto tipo de medicamentos está regulado. O sea, para esta medicina se requiere este tipo de aguja y se requiere este tipo de inyección, etcétera, etcétera. ¿Eso dónde está? En normas oficiales mexicanas. Entonces, lo primero, para poder argumentar bien, determinación de la norma aplicable al caso concreto. En segundo lugar, un paso adicional que tenemos que dar es, ok, ya respondí el primer punto, ya sé cuáles son las normas jurídicas, en esto no hay que confiarse, obviamente hay que revisar todo lo que esté a nuestro alcance. El segundo paso es ver si esas normas jurídicas son válidas. ¿Por qué? Porque en México tenemos ya un marco, digamos, en parte ya lo teníamos, en parte es nuevo, de control de constitucionalidad. Todos ustedes saben a qué me refiero, esto no es nuevo. El típico control de constitucionalidad para determinación de validez de normas infraconstitucionales, pero también tenemos un marco jurídico de control de convencionalidad, que deriva en primer lugar de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como esa famosa sentencia que seguramente ustedes han escuchado, conocen y han leído, que es Rosendo Radilla Pacheco contra México, el famoso caso Radilla. Lo pueden bajar de internet, es muy recomendable. De hecho, en mi página web, les voy a poner aquí en el chat, aquí la ventaja de Zoom es que nos permite aquí interactuar con el chat. Les voy a poner mi página web y en mi página web, el día de ayer justamente generamos una nueva entrada en la cual pusimos todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorias para México. Ahí está. En la página web lo pueden ver y pueden bajar cada una de ellas en archivo PDF, lo pueden compartir, lo pueden distribuir, lo pueden guardar en sus dispositivos, etcétera. Ahí está el caso Rosendo Radilla Pacheco. A partir del caso Rosendo Radilla Pacheco, tenemos que el control de convencionalidad para México es obligatorio. Es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos dejar de observar el marco convencional. El marco convencional es vinculante para todas las autoridades mexicanas y en ese sentido tenemos que también aplicar no solamente el criterio de control de constitucionalidad, porque pues todos lo conocemos, todos lo sabemos, todos lo manejamos, sino también el control de convencionalidad.
Sobre esto, si quieren anotar, les voy a dar a lo largo de este curso bastante información, sentencias, tesis, referencias, etcétera. Y la primera es que en relación a este segundo aspecto, la argumentación jurídica, pueden revisar la contradicción de tesis, la sentencia que resuelve la contradicción de tesis, pues si quieren anotar, por favor, la 293 diagonal 2011. 293 diagonal 2011, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya establece o explica, mejor dicho, el llamado bloque de regularidad normativa, es decir, el marco o parámetro a partir del cual nosotros vamos a dilucidar este tema de la validez, y también afirma el carácter obligatorio, vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que para este segundo tema, esta sentencia creo que puede ser de utilidad. Es una sentencia del señor ministro Arturo Saldívar, cuando todavía evidentemente no era presidente de la Corte, integraba la primera sala, el ministro Saldívar, pero es una sentencia que vale mucho la pena leer. Un tercer elemento, un tercer aspecto que hay que cuidar y atender en términos de la argumentación jurídica es que tiene que ver, mejor dicho, con el significado de las normas aplicables. Por un lado, en el primer paso ya determinamos cuáles son las normas aplicables al caso concreto. En el segundo paso discutimos sobre la validez. Nos tenemos que cerciorar que las normas aplicables sean válidas. Y en tercer lugar, tenemos que precisar el significado de estas normas aplicables. ¿Y qué quiere decir esto en términos prácticos? Pues resolver cualquier posible disputa interpretativa. Como ustedes saben, las normas jurídicas en sí mismas, bueno, hay ahí un debate teórico importante, pero yo les diría, en sí mismo una norma, un código, una ley, una constitución, un tratado, no te dice nada si no lo interpretas. Es decir, si no le asignas un significado específico, preciso, a la norma jurídica que tienes tú enfrente, en ese código, en esa ley, en esa constitución, en ese tratado. Justamente este aspecto, el tercero de los 6 aspectos que les quiero platicar, tiene que ver con eso, tiene que ver con disputas interpretativas, tiene que ver con hacer ejercicios hermenéuticos que nos permitan determinar el significado de cada una de las normas aplicables, que ya en el segundo paso también ya dijimos que son válidas. El cuarto elemento, el cuarto aspecto que quiero también mencionarles en este arranque del curso, tiene que ver con acreditación de los hechos alrededor del caso concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense que hay un aspecto que en la práctica yo creo que todos nos hemos topado con pared, todos nos hemos topado con grandes dificultades, que es el tema probatorio, el tema de la prueba. Porque yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó en la carrera, yo tuve grandes maestros, siempre me expreso muy bien de mis maestros, me siento muy orgulloso de ellos, la verdad. Yo estudié en la Facultad de Derecho de la UNAM, para mí fue un privilegio. Pero en el tema de la prueba, siento que me lo explicaron de manera excesivamente sencilla, déjenme decirlo así. O sea, como que en la carrera como que te dicen, a ver, la prueba, la confesional y la testimonial y la documental pública y privada, etcétera. Y parece todo muy sencillo, parece todo muy sencillo y te dicen el artículo y entonces lees el artículo y lo revisas y hasta ahí pues está padre, ¿verdad? ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica es un dolor de muelas el tema probatorio. El testigo acude a la audiencia y no trae credencial para votar con fotografía, no se puede identificar. El testigo le hacen una pregunta y te voltea a ver y te dice, aquí ¿qué hay que decir, licenciado? Aquí como me dijo Lick, ¿no? El típico. Sí, y tú así, ¿no? Así, trágame tierra. O sea, o el testigo que se pone muy nervioso, el testigo que se acordaba de todo y a la mera ya no se acuerda, el testigo que tú lo ofreces y terminas arrepintiéndote porque dice cosas en contra de tu cliente. O sea, pues no está tan sencillo. Vaya, hasta una pericial caligráfica que alguien podría decir, oye, una pericial caligráfica, vaya, no hay para dónde hacerse. Pues también es un dolor de cabeza, también es un dolor de muelas, tienes que ir al perito tercero. O sea, en este cuarto punto lo que les quiero decir es que hay todo un tema
sobre acreditación de hechos que tiene que ver con la argumentación jurídica. Y le voy a poner una etiqueta, si me lo permiten. Le voy a poner una etiqueta a esto. Le vamos a llamar, en términos generales, para abarcar todos los aspectos que esto tiene, le voy a llamar razonamiento probatorio. Razonamiento. El cuarto punto de los 6 que les quiero comentar es justamente el razonamiento probatorio y tiene que ver con muchas cosas. Más adelante lo voy a detallar, pero tiene que ver, por ejemplo, con valoración de prueba testimonial, incluso con valoración de prueba documental. Tiene que ver con validez de pruebas periciales, con metodología de pruebas periciales, etcétera, etcétera. Entonces, alrededor del razonamiento probatorio, pues también hay muchas disputas, hay muchos aspectos que hay que ver porque, pues, como les digo, en la carrera todos nos lo explican muy sencillo, muy fácil, muy automático. Pero ya en la práctica el tema de la prueba, bueno, es más, hasta conseguir la prueba. O sea, en la carrera nos explican todo esto de la prueba como si la prueba ya existiera y llegara a tocar tu puerta, ¿no? Ahí está la prueba en tu despacho. No es cierto, hay que conseguir la prueba, hay que procurar que los testigos acudan, etcétera, etcétera. Es verdaderamente complejo. Este sería el cuarto aspecto. Vamos por el quinto aspecto. Todo esto... Cuando ya tenemos los hechos acreditados a través del razonamiento probatorio, lo que hay que hacer es un ejercicio, vamos a llamarle así, en el quinto punto, de subsunción. Vamos a hacer un ejercicio de subsunción. ¿En qué consiste esto? En ver que esos hechos que ya en el punto 4 quedaron acreditados, es decir, que quedaron probados, si esos hechos se subsumen, si embonan, si se encuentran dentro del ámbito aplicativo de las normas jurídicas que ya determinamos en el punto 1. A esto le vamos a llamar, en este quinto aspecto, le vamos a llamar subsunción. Los hechos probados en el caso concreto se subsumen en el ámbito de aplicación de la norma jurídica, sí o no. Entonces aquí tenemos el quinto punto. Y el sexto le vamos a llamar análisis de consecuencias. Análisis de consecuencias. ¿Qué quiere decir con esto? Yo creo que una buena argumentación tiene que observar no solamente los aspectos puntuales del caso concreto y mirar no solamente a lo que sucede hoy o la audiencia de mañana, etcétera, sino que tiene que mirar, una buena argumentación jurídica tiene que mirar más adelante, tiene que mirar hacia el futuro, tiene que mirar hacia las consecuencias. Les pongo un ejemplo. Ahora de lo que pasó en estos meses, en estas semanas. Empezamos nosotros por ahí debe haber sido esto principios de junio tal vez. Nos llega un asunto al despacho y me piden que intervenga en una negociación, se los digo porque así fue, o sea, literal así fue, en una negociación para fijar una pensión de alimentos. Es el caso de una pareja que convivió durante un tiempo, se separan, ellos procrearon una niña. La niña tiene 9 años en este momento. El papá había de manera episódica aportado recursos para la manutención de la niña, pero en los últimos años, pues como que estos recursos ya no habían fluido tanto. Dejó el papá de aportar dinero. Entonces la mamá, en una de esas, pues ya y seguramente también como causa de la propia pandemia, dice, pues ya no estoy satisfecha con esta situación, vamos a demandarlo. Demanda esta señora y a mí me piden, la demanda la presentó otro despacho, pero a mí me piden que intervenga en la negociación. Y entonces, pues platicando con ella, es una persona, el papá de la niña también es una persona de alto nivel adquisitivo, y total, pues hablando con ella, decimos, oye, yo le pregunto, ¿con cuánto te sentirías satisfecho para la pensión de tu hija? Satisfecha para la pensión de tu hija. ¿Cuántos pensarías que es algo aceptable? Y entonces, pues platicábamos que más o menos podría ser una cuestión como de entre 50 y 60 mil pesos al mes.
entre 50 y 60 mil pesos al mes. Yo creo que no está nada mal, es una manutención simplemente de una niña de 9 años. Y total, empezamos a negociar. Para no hacerles el cuento largo, nos llevó la negociación como un mes y medio. Y una vez que pues finalmente terminamos poniéndonos de acuerdo, creo que fue algo maravilloso. ¿Por qué? Primero, establecimos por convenio en la etapa de conciliación una pensión de 55 mil pesos. No estaba mal, pero además logré, porque esta mujer vive en el sureste de México, allá en Quintana Roo, en una parte donde hay mucho turismo y donde los precios, pues a veces son en dólares, igual que allá en el norte también, ya ven que luego en México hay algunas partes del país donde la influencia del dólar es muy buena. Y entonces logré incluir en el convenio una cláusula de acuerdo con la cual se podía llevar a cabo un ajuste en el monto de la pensión en función del tipo de cambio. Es decir, si el tipo de cambio peso-dólar se desplazaba, entonces la pensión se iba a ajustar en función del desplazamiento del tipo de cambio. Esto se me ocurrió en el curso de la negociación y creo que fue una buena cosa porque entonces ya queda, digamos, más protegido el monto de la pensión debido justamente a que no puede haber deslizamientos en el tipo de cambio y si no, pues se tendrá que hacer el ajuste correspondiente. Logrando esto, pero fíjense, en un convenio firmado en etapa de conciliación, esto ya queda firme, me habla al día siguiente la señora y me dice, oye, vi un programa tuyo que pasó en no sé dónde, que hablaste con no sé quién de la Suprema Corte y me enteré del tema de la pensión retroactiva. Así me dice la señora, fíjense, pensión retroactiva. Entonces quiero que me ayudes a redactar la demanda para la pensión retroactiva y que la metamos esta misma semana, ¿no? Así hagan de cuenta. Hagan de cuenta que se firma el convenio un lunes y el martes ya quería la señora la pensión retroactiva. Y yo le dije, a ver, fíjate, nada más para que vean cómo se usa el sexto punto en la práctica. Yo le dije, oye, vamos a ver, negociamos, nos tardamos un mes y medio, negociamos muy bien, nos fue muy bien, logramos lo que tú querías, nos fue muy bien con el monto de la pensión, tú vas a estar protegida por la cláusula del tipo de cambio y todo. Yo creo que hay que esperar para pedir la retroactiva. O sea, la ley te da la razón, fíjate, la ley te da la razón, pero vamos a analizar las consecuencias. Imagínense ustedes que a la semana siguiente de que este señor aceptó pagar 55 mil pesos al mes para la manutención de su hija de 9 años, le cae la demanda retroactiva donde le íbamos a meter pues algo así como 8 millones de pesos, para que se den una idea. ¿Qué va a hacer este señor? ¿Qué haría cualquiera de ustedes? Yo mismo, ¿qué haríamos? Íbamos a dejar de pagar la pensión, porque además este señor es empresario. ¿Qué quiere decir esto? No es un asalariado, no le podemos agarrar la nómina. No había forma de agarrarle la nómina. La verdad es que el señor de buena fe negoció, en fin, no sé qué le dijeron sus abogados. Yo hice mi trabajo, yo estaba representando a la señora. Entonces, pues sencillamente yo obtuve las mejores condiciones posibles en el convenio y hice mi trabajo. Pero le dije a mi clienta, le dije, ¿sabes qué? Vamos a esperar, aunque la ley te dé la razón, vamos a esperar un año. Porque si metemos ahorita la demanda de pensión retroactiva, toda esta negociación, todo este mes y medio de trabajo, todas las llamadas, todo el esfuerzo, ¿qué va a pasar? Se va a venir abajo, se va a venir abajo. Entonces, este señor ahorita puede endosar las acciones de su empresa, este señor puede empezar a facturar con otra razón social, puede hacer todas las triquiñuelas que ustedes y yo no sabemos, ¿verdad? Si a mí me hubiera tocado asesorar al señor, pues también hubiera habido 1000 formas de asesorar al señor para que el señor hubiera terminado pagando 6,000 pesos al mes, si hubiera querido, ¿verdad? Entonces, le dije a mi clienta, le dije, oye, ¿para qué echamos a perder ahorita una buena negociación? Dejémoslo que avance esto, veamos si el señor cubre mes a mes las mensualidades. Ahora en septiembre ya le tocaba pagar. Pues vamos viendo cómo va el asunto y yo creo que no está mal. Vaya, en un país, fíjate, con la crisis económica que traemos, en plena pandemia, en donde todos los negocios están afectados. Oye, que te pasen una pensión de 55 mil pesos al mes libres, pues yo creo que no está mal. No sé ustedes cómo la vean. Yo creo, vaya, no sé, pero pues yo diría que está bastante bien. ¿Para qué echamos a perder eso?
O sea, 55,000 pesos, pues espérate, ¿verdad? Pero ahora, efectivamente aquí lo que tuve que hacer, porque la señora estaba muy, pues al final terminó un poco enojada conmigo, la verdad, porque me dijo, oye, entonces ¿me vas a apoyar o no me vas a apoyar? Le dije, a ver, no, al contrario, te estoy protegiendo, estoy haciéndote un razonamiento que va a tu favor, porque ahorita efectivamente no podemos tampoco presionar mucho. Ahorita se nos pueden caer esos 55,000 pesos. Entonces, yo le dije, yo lo que haría es, y eso es lo que yo te sugiero, espérate un año. Entonces, en este año ya habrá cubierto sus obligaciones, esperemos que, yo creo que sí. De hecho, yo platiqué con el señor y lo vi en muy buena disposición. Es un señor que tiene muchos ingresos, tampoco es que le estemos quitando el 50% de su ingreso. Él tiene muy buena, tiene su tema económico muy bien resuelto. Entonces, yo creo que el señor va a cumplir. Pero fíjense cómo hay veces que no se trata nada más de que sepas de derecho, de que sepas cuál es la norma jurídica aplicable, de que sepas interpretar. No, tienes que ver más allá. Este es mi sexto punto. Esto no nos lo explican en la carrera. Esto muchas veces no nos lo explican en la universidad. Esto es algo que tú tienes que aprender. Tú tienes que tener esa sensibilidad para ver qué va a pasar, cuáles son las consecuencias. También, por ejemplo, cuando, como a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Llega un cliente a querer emprender un juicio, muchas veces, a veces civil, a veces mercantil, temas empresariales, etcétera. Y yo siempre le di, la primera pregunta que le hago a un cliente cuando llega con tema mercantil es, oye, a esta empresa a la que vamos a demandar, tú con ella ya no quieres seguir trabajando, ¿verdad? O sea, tú ya no quieres tener ninguna relación comercial con esa empresa a la que vamos a demandar, a la que probablemente embarguemos o le intervengamos la caja, etcétera, etcétera. Y hay veces que el cliente me dice, sí quiero seguir manteniendo una relación comercial con ellos. No, espérame. Si tú quieres seguir trabajando con ellos, en vez de demandarlos, lo que vamos a hacer es llegar a un proceso de negociación y de acuerdo para que intentar que te paguen lo más posible, pero no los demandemos, porque si de repente los demandamos y embargamos, imagínate que embargamos el almacén, ¿qué va a hacer esa empresa? Esa empresa te va a dejar de vender. Al día siguiente esa empresa va a romper la relación comercial contigo. ¿Tú quieres eso? No, me dice el cliente. Y entonces, ¿qué hacemos? Mejor platiquemos, mejor vamos a platicar, mejor vamos a intentar lograr un consenso para el pago, vamos a formular un plan de pagos, vamos a hacer una quita, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este sexto punto es muy importante. Resumiendo, a ver, un poco lo que llevamos dicho hasta ahorita. Son 6 aspectos que hay que tomar en cuenta en todo ejercicio práctico de argumentación jurídica. Primero, determinación de las normas aplicables. Segundo, determinación de la validez de las normas aplicables. Tercero, determinación del significado de las normas aplicables, el tema interpretativo o hermenéutico. 4, el tema probatorio, lo que denominamos el razonamiento probatorio o la acreditación de los hechos del caso concreto. 5, la subsunción para ver que los hechos probados efectivamente caigan dentro del ámbito aplicativo de la norma jurídica aplicable. Y finalmente el tema de la determinación o valoración, como lo quieran llamar, de las consecuencias. Todo esto varía mucho en función de si se trata, déjenme aquí usar una nomenclatura de teoría del derecho de los años 60 y de los años 70 del siglo pasado, pero creo yo todavía vigente en textos clásicos como el de Herbert Hart, que en este libro famoso que se llama El concepto del derecho, o de Ronald Dworkin en este otro texto también clásico que se llama Los derechos en serio. Ellos distinguían entre casos fáciles y casos difíciles. Evidentemente, cuando el caso es fácil, hay veces que, a todos nos ha pasado, hay veces que te plantea el cliente pues un caso fácil en el sentido que es un caso de rutina, es un caso donde ya sabes más o menos qué va a pasar, ya sabes que no hay mucha disputa alrededor de los hechos, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí no hay mayor problema, pero hay veces que los clientes nos plantean casos difíciles.
Casos donde verdaderamente en estos 6 puntos te tienes que emplear a fondo, donde dejas de dormir muchas noches, te dedicas a esto de tiempo completo, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa. Yo como soy muy obsesivo con el trabajo, yo soy un verdadero obsesivo. No sé cómo me aguanta mi esposa, pero bueno, la verdad es que es una santa. Merece un monumento, mi señora, porque de verdad, híjole, no saben lo que es convivir con un absoluto obsesivo como un servidor, ¿verdad? Entonces yo soy muy obsesivo y me voy a dormir pensando en el caso, me despierto pensando en el caso, estoy comiendo y en vez de estar platicando estoy pensando en el caso, o sea, y la verdad es que una de las cosas que más me gusta de ser abogado es precisamente el desafío intelectual. Nunca, yo hace ya, pues, ya voy para, ¿qué será? De 1994, pues entonces son 26 años que me titulé, hace 26 años que obtuve el título de licenciado en Derecho, y en estos 26 años nunca he tenido oportunidad de aburrirme, nunca, ni un solo día, así que digas, oye, qué aburrido estuvo el día, nunca, jamás, nunca me ha pasado, yo todos los días aprendo algo. A mí cuando me preguntan, oiga, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy estudiante de Derecho. Y se me quedan viendo así, oiga, ya está usted mayor, ¿verdad? Ya está calvo, ¿verdad? Ya está calvo, ya está viejo. ¿A poco es estudiante de Derecho? Sí, claro, soy estudiante de Derecho. ¿Y por qué soy estudiante de Derecho? ¿Por qué creen que soy estudiante de Derecho? Pues porque estudio todos los días. Yo estudio todos los días. Yo no me aburro. No hay un solo día en que me aburra. Y estos casos difíciles, lo que te plantean como profesional del derecho es eso. Es un desafío intelectual, es una necesidad de estudiar, es una necesidad de aprender, es una necesidad de replantearte temas pues que a veces no habías pensado. Por ejemplo, fíjense, ayer justamente en la mañana hablé con un cliente que quería plantear, muy difícil el tema, por cierto. Prefería atenderlo, fíjense, ahí les va otro consejo, no sé si les ha pasado ahora con la pandemia. Prefería atenderlo con llamada telefónica y no por Zoom, por lo delicado del tema. Se los cuento aquí en la confianza. Resulta que él y su esposa, no le pregunté más detalles, ya se imaginan ustedes lo delicado del tema, pero deciden, la esposa queda embarazada y deciden interrumpir su embarazo, deciden abortar. Entonces van a una clínica en la Ciudad de México, esto es legal, es permitido, estaba dentro del plazo legalmente establecido. Van a una clínica. Y no sé por qué razón, según me cuenta el cliente, porque ayer fue cuando platicamos este asunto, me dice, oye, fíjate que se me hace que le hicieron la interrupción del embarazo a mi señora sin anestesia, porque le dolió muchísimo, pegó unos gritos tremendos, esto fue hace 10 días, y queremos demandar a la clínica, Ese fue el planteamiento que me hizo el cliente. Y le dije, oye, pero ¿qué idea tienes? La pregunta que le hice al cliente fue, ¿qué quieres obtener con esta demanda? ¿Quieres una indemnización? ¿Quieres? Dice, no, quiero ponerle un alto a esta doctora. Era una doctora la que había atendido su esposa. Quiero ponerle un alto porque ¿cómo es posible que le haya hecho tanto daño a mi esposa? Yo le dije, oye, pero ¿está lesionada ahorita tu esposa? Porque podemos presentar una denuncia penal por lesiones. Vámonos por la vía penal. Y me dice, no, yo creo que no, le dolió mucho ese día, no sé qué, o sea, y le dije, bueno, ¿y entonces qué quieres? Me dice, pues es que había yo estado pensando en demandar a la doctora por daño moral. Vean, daño moral. Y entonces, pues sí me puso a pensar. A ver, entonces, inmediatamente, ¿no? Empecé a pensar, empecé a estudiar, dije, a ver, ¿cómo estuvo? Una intervención terapéutica, no sé si llamarla quirúrgica, tengo que estudiar bien el expediente, pero no sé si llamarlo una cirugía, sin anestesia. ¿Te genera daño moral? ¿Qué te genera? ¿Te genera responsabilidad penal de la doctora, por ejemplo? Puedes demandar por vía civil el daño moral para una responsabilidad civil. Yo le dije, oye, ¿quieres dinero? Lo que estamos buscando es una indemnización económica. Me dijo, no me interesa tanto el dinero, no es un tema económico, es un tema más bien pues de reivindicación, porque siento que a mi esposa le hirieron la dignidad. Fíjate, ese fue el concepto. Le violaron su dignidad humana. Fíjate qué delicado tema, ¿no? Por eso no quise atenderlo por Zoom, lo atendí por llamada porque saben ustedes que a veces es más delicado, ¿no?
Y hay veces siento, no sé si les ha pasado, que cuando la comunicación es por voz, porque empezamos con WhatsApp, pero ya cuando me planteó el tema le dije, no, mejor márcame porque quiero escucharte. Pero todavía por llamada telefónica, por puro audio, como que mantienes un poquito más la distancia en este tipo de temas muy delicados. Y yo creo que por el tipo de planteamiento, a lo mejor él no se hubiera sentido tan cómodo de platicármelo así cara a cara. Entonces empleamos esta llamada telefónica. Pero fíjense, esto pasó ayer y la verdad es que pues sí me puso a pensar y me puso a estudiar. O sea, el hecho de que te apliquen un procedimiento terapéutico que no debería de ser doloroso, sin anestesia, o sea, vaya, te debería de doler la inyección que te pusieran, ¿no? Pero no te debería doler que te hicieran el procedimiento sin algún tipo de paliativo anestésico o analgésico, alguna de estos vapores que te adormecen un poco o incluso anestesia local, vaya, no sé, sería cuestión de estudiar el tema, pero vean cómo de una u otra manera lo cierto es que en la medida en que estos casos se van haciendo más difíciles, cada uno de estos 6 puntos, cada uno de ellos, a su vez va adquiriendo mayor dificultad. De tal suerte que sí vale la pena tenerlo presente, este esquema de 6 aspectos, tenerlo presente en el sentido de saber qué es lo que tienes que atender en términos de la argumentación jurídica, pero diferenciando casos fáciles y casos difíciles. Incluso más. Algunos analistas de este tipo de temas, y bueno, voy a citar aquí al autor porque es un autor al que hay que leer y ustedes deben de conocer. El profesor Manuel Latienza, que es profesor de este tipo de temas allá en Alicante, en España, es autor de varios libros que vale mucho la pena que ustedes busquen y que puedan eventualmente revisar. Además de esta clasificación clásica que eran casos fáciles y casos difíciles, agrega otra más y se las quiero plantear. Él habla de casos trágicos. Casos trágicos. ¿Qué es un caso trágico? Dice Manuel Latienza en términos de la argumentación jurídica. Un caso trágico es aquel en el cual necesariamente se va a tener que sacrificar un bien jurídico relevante. Un bien jurídico de bastante valor. Un bien jurídico de esos que pesan bastante. Y les quiero poner algunos ejemplos mexicanos, no son los ejemplos que maneja Manuel Latienza sus textos, porque él escribe con esta visión española, con esta visión desde allá, pero a raíz del planteamiento de Manuel Latienza se me ocurrían a mí poner algunos casos mexicanos reales, se los voy a comentar y los pueden ustedes buscar en internet, todos son accesibles. El primero que les quiero comentar es el amparo en revisión 1049/2017. Por favor, anoten. Amparo en revisión 1049/2017. Lo pueden encontrar en internet. Esto es de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense que en este caso, este caso pasó en Chihuahua. El caso es que llega un día una familia de la etnia rarámuri. Allá saben que allá en Chihuahua están los rarámuris. Y llega a un hospital público en Chihuahua capital y llevan a su hija. La niña tenía 6 años de edad y llega prácticamente inconsciente la niña al hospital, muy mal de salud. Los médicos la empiezan a observar y determinan un bajo nivel de leucocitos o glóbulos blancos o no sé cómo se llaman en la sangre. Y entonces le dicen a los padres que así, en urgencias, así de inmediato, la niña necesita una transfusión sanguínea porque está muy mal en sus niveles sanguíneos y entonces necesita una transfusión para poder, de entrada, estabilizar a la niña. Esto en urgencias. Los padres se niegan a la transfusión. ¿Por qué? Porque dicen que va en contra de su religión. Los padres ellos practicaban esta religión, eran testigos de Jehová, Entonces, creo, no estoy seguro, yo la verdad es que no sé mucho de esto, pero creo que ellos tienen algún postulado, algún credo, vaya, no sé, algún mandamiento, no sé cómo decirlo, que es el de
justamente el de no aceptar transfusiones. Parece que esto va en contra de su religión, vaya. Inmediatamente los doctores se movilizan y llaman a la Subprocuraduría encargada de protección de niñas, niños y adolescentes del estado de Chihuahua, quien a su vez de inmediato, esto pues parecería que nunca sucede, ¿verdad? Pero bueno, pues pasó y pasó bien afortunadamente. Van corriendo los de la Subprocuraduría con un juez y piden que se le asigne la patria potestad de manera temporal, un ejercicio de una tutela temporal, para que la Procuraduría, la Subprocuraduría, mejor dicho, pueda, desde luego, ahí está, ahí Pablo Manuel Cruz nos está dando la referencia de, yo la verdad no sé, qué bueno Pablo, porque yo no soy muy conocedor de estos temas, pero bueno, ahí está la referencia en el chat. El chiste es que la Subprocuraduría, con el aval del juez, le autoriza la transfusión, la niña se estabiliza y ya cuando hacen el diagnóstico los doctores le diagnostican a la niña una enfermedad que es leucemia linfoblástica aguda, así se llama la enfermedad. Lo que yo pude averiguar es que es un precursor de cáncer, es decir, si te da leucemia linfoblástica aguda, lo más probable es que, pues, tarde que temprano vas a desarrollar cáncer. Y entonces los médicos, una vez que la niña estaba estabilizada, le generan un protocolo de atención terapéutica a lo largo de los siguientes meses, que incluye radioterapia, quimioterapia, etcétera, pero que para que la niña se mantenga, mientras le están aplicando la radioterapia y la quimioterapia, necesita otras transfusiones. Y los papás se amparan contra el hospital. Fíjense, los papás se amparan para impedir que le hagan las transfusiones a su hija porque esa transfusión viola su credo religioso. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el caso llega hasta la Suprema Corte y la Suprema Corte dicta esta sentencia cuya lectura recomiendo mucho esta sentencia, el amparo en revisión 1049-2017, efectivamente, porque la Corte, pues obviamente tiene que resolver qué pesa más, la salud, la vida de la niña o la religión. Yo sé que muchos de ustedes, así de entrada, yo también, yo me incluyo, por supuesto, pues dirían, pues ¿cuál es el debate, verdad? O sea, ¿cuál es el asunto? Realmente no hay mucho que debatir. Si no hay vida, pues no hay nada. ¿Cómo vas a dejar morir a la niña? Por sus creencias religiosas. Tienes que proteger la vida antes que nada. Pero lo cierto es que hay que ponerse un poquito en los pies, en los zapatos de los papás, porque para ellos la religión es algo muy importante y están en su derecho, Por eso la Constitución garantiza en el artículo 24 la libertad religiosa. Y entonces la Corte tiene que desarrollar un conjunto de argumentos en donde, por ejemplo, plantea el tema de, exacto, mire, ya, Mari Rodarte me ganó, ahí está. Me ganó Mari. ¿Dónde está Mari Rodarte? A ver si la veo. Bueno, son muchos alumnos, pero aquí ya la veo. Saludos, ahí me estaba saludando Mari. Gracias, Mari. Sí, tiene usted toda la razón, porque ahí uno de los recursos argumentativos utilizados por la Suprema Corte precisamente fue el interés superior del niño, porque lo primero que hay que hacer es garantizar la vida, la salud, la integridad física. Esta niña, imagínense, tenía 6 años. A lo mejor hubiera sido diferente si hubiera tenido 17 años. O sea, hubiera sido menor de edad, sí, pero no lo mismo 6 años que 17 años. Entonces, esta niña no tenía el grado de madurez, la autonomía suficiente para valorar qué tanto riesgo corría o cómo tomar una mejor decisión. Y yo creo que los padres pues no estaban adoptando una postura correcta porque ponía en mucho riesgo. Los doctores lo dijeron, a ver, si le aplicamos la quimioterapia a esta niña y no le damos el apoyo terapéutico, la transfusión, la niña se puede venir abajo. O sea, una quimioterapia te deja en muy mala condición. O sea, te salva del cáncer, pero terminas hecho papilla, o sea, terminas hecho pomada. Entonces necesitamos apoyar a la niña con la transfusión y los papás se negaron. Y aquí la Corte hace una reflexión bien interesante porque dice, en la sentencia se afirma,
los padres tienen un derecho humano a la autonomía parental. ¿Qué significa la autonomía parental? Significa el reconocimiento de que las mejores decisiones que se pueden tomar para el cuidado de un niño, en principio, son aquellas decisiones que toman sus progenitores. Sus progenitores. O sea, vamos a respetar la autonomía que tienen los padres para efectos educativos, para efectos del crecimiento de sus hijos, etcétera, etcétera. Hay un derecho humano, dice la sentencia, así lo califica de derecho humano a la autonomía parental. Sin embargo, y luego ya viene, digamos, un desarrollo argumentativo en términos, pues casi de ponderación. Sin embargo, resulta que esta autonomía parental no puede llevarse al extremo de que ponga en riesgo la vida y la integridad física y la salud de la niña. Y da una explicación bien interesante la Corte en la sentencia, porque dice, este tipo de bienes jurídicos en general no son disponibles para su titular. Fíjense qué interesante. El titular del derecho a la vida no puede disponer de su propia vida. Tú no puedes disponer de tu propia salud. Tú no puedes disponer de tu propia integridad física. Imaginemos que alguien, como en aquel famoso drama de Shakespeare que ustedes seguramente conocen, que se llama El Mercader de Venecia. Si alguien firma un contrato y da como garantía una onza una onza de carne de su propio cuerpo, ¿esa cláusula contractual sería válida? ¿Podríamos nosotros disponer de nuestra propia integridad corporal? Sí, si no les pago, miren, me cortan de aquí del codo para acá. A ver, ahí me cortan para cobrarse, ¿verdad? Si no les pago los intereses. ¿Sería válida esa cláusula? Evidentemente no. Y tiene que ver con este argumento de la Corte. Fíjense en el argumento. La Corte dice, este tipo de bienes jurídicos no son disponibles para su titular. Los padres tenían la representación jurídica de la menor, pero eso no quiere decir que los padres adoptaran una postura, una actitud que al final, pues lo que iba a llevar a cabo, lo que iba a generar como consecuencia es poner en riesgo la vida de la niña, ¿verdad? Entonces, justamente, efectivamente, como lo dice Jesús Vázquez Romero en el chat, desde luego que la autonomía parental se tiene que usar en beneficio de los niños, no en perjuicio. O sea, no es que esta autonomía esté reconocida para lastimar al niño, sino para protegerlo, para beneficiarlo. Y ahí tiene mucho que ver el comentario que se hacía sobre precisamente el interés superior. Yo creo que por ese lado lo podemos desde luego valorar. Otro caso, déjenme les platico de otro caso. Por favor anoten. Es el amparo directo en revisión ADR 1958/2017, también de la Corte. 1958/2017. Y en este caso, a mí me parece que esto también entra en la definición que daba el profesor Manuel Latienza de caso trágico por la siguiente razón. Fíjense, resulta que en este caso la discusión era a quién se le asignaba la guarda y custodia de dos niñas menores en edad adolescente, creo que eran 14 y 15 años. Y entonces los jueces tenían que decidir si las niñas quedaban con su mamá o quedaban con su papá, pero se dio la circunstancia en ese caso de que tanto el papá como la mamá habían ejercido hechos de violencia contra las niñas. Habían ejercido hechos de violencia distintos. La mamá, violencia física, les había pegado a las niñas en repetidas ocasiones, les llegó a pegar. Y el papá, violencia psicológica y emocional, porque la mamá, pues ya saben cómo suele suceder, porque estos son casos muy complejos. La mamá, ya cuando están ellos separados, pues tiene una nueva pareja y las niñas vivían con ella, pero de pronto ya no quiere a las niñas y entonces le dice a las niñas, ahora se van con su papá, pues porque la mamá quería estar seguramente con su nueva pareja y entonces las niñas se van con el papá y ya cuando el papá tiene de común acuerdo la guardia y custodia,
el papá dice, vámonos, y se las lleva de la ciudad a vivir a una casa en medio de la montaña. La saca de la escuela, la saca de su entorno social, de su entorno de amistades, se las lleva a vivir a una casa en medio de la montaña y las educa a través de internet. Ahora, antes de la pandemia, fíjense, nadie se hubiera imaginado, ¿verdad?, que ahora iba a ser la regla general para todos los niños de México, pero esto pasó antes de la pandemia. Y entonces, allá en esa casa en medio de la nada, pues se educan a través de justamente el internet. Y en ese sentido, tienen que dilucidar los tribunales a quién le dan la guardia y custodia, pero los dos padres habían ejercido hechos de violencia. Entonces, pues es un caso trágico en el sentido de que si lo pones con la señora, pues a lo mejor le sigue pegando. Si las dejas a las niñas con el papá, pues las vas a dejar ahí en una casa viviendo en medio de la nada, fuera de su escuela, fuera de digamos, en fin, de su ámbito educativo normal, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí estaba la cuestión en este segundo asunto. Y les voy a comentar un tercero. Que creo que tiene también cierto interés en esto de los casos trágicos, para ilustrar esto. No sé, estoy viendo aquí rápidamente el chat, es que llegan muchas preguntas, pero ahí parece que hay un pequeño debate entre ustedes. Está bien que debatan ahí, no puedo ver todas las preguntas, perdón, llegan muchísimas preguntas. Miren, están conectadas 160 personas, segura, por ahí ya me planteaban algo en materia laboral, etcétera. Pues evidentemente no puedo ahorita estar dando la clase, ¿verdad? Y estar resolviendo casos concretos, pero en fin, si quieren más, yo estoy en redes sociales, así que los que me sigan en Facebook y en Twitter, pues ahí tienen forma de comunicarse conmigo y ir planteando estas dudas. Voy a ver de manera puntual algún comentario, pero no puedo ver todos. Bueno, el tercer asunto que les quiero recomendar en esto de los casos trágicos es el amparo en revisión. Anoten, por favor. Amparo en revisión 518/2013. Repito, amparo en revisión 518/2013. Aquí el tema es interesante para la cuestión argumentativa. Se trata de un proceso de adopción internacional. El caso es como sigue. Fíjense ustedes, los hechos son muy particulares. Me interesa ponerlos de manifiesto. Una señora llega un día al DIF, allá es una comunidad en Jalisco, se llama Arandas, así se llama, Arandas, allá en Jalisco. Entonces llega al DIF con 4 niños, muy pequeños los niños, muy chiquitos. El menor tenía 2 meses de nacido. Fíjense, 2 meses apenas el menor. Llega la señora y se los entrega al DIF y le dice, no puedo hacerme cargo de mis hijos, no puedo darles de comer, les dejo a los niños. Y se va. Y resulta que la señora nunca regresa. O sea, creo que regresó en los próximos 4 años, hagan de cuenta que regresó una vez a verlos así, a preguntar, etcétera. Entonces el DIF promueve el correspondiente juicio para que se le asigne la patria potestad. Y una vez que se le asigna la patria potestad, da a los niños en adopción. Bueno, pues un día, estando ya los niños, digamos, en situación adoptable, podían ser adoptados, llega una pareja de italianos. ¿Cómo llegó a Arandas, Jalisco, una pareja italiana? No sé, no viene en la sentencia, no tengo idea. El chiste es que llega la pareja de italianos y ellos querían adoptar 2 niños. Ellos venían con la idea de adoptar 2 niños. Entonces ya ven a estos hermanitos y no sé qué. Y la gente del DIF de Arandas convence a los italianos para que en vez de 2 niños adopten 3 niños. 3. Y los italianos dicen, bueno, pues es que queríamos 2, pero bueno, nos llevamos 3. Y entonces el chiquito se queda. Los otros se van a Italia y el chiquito es adoptado por una pareja de Guadalajara, allá también en Jalisco, es adoptado, no sé qué. Bueno, ya cuando los 3 mayores vivían en Italia, no sé por qué razón se entera el abuelo materno. El abuelo materno se entera y promueve un juicio de amparo en donde solicita que se dé marcha atrás a todo el proceso de adopción porque no se consultó a la familia biológica.
Si bien es cierto que la patria potestad ya la tenía el DIF, pero el abuelo eso argumenta. Por lo menos ese es el argumento del abuelo. Dice, nos tuvieron que haber preguntado, nos tuvieron que haber buscado y además vengo en representación de mis nietos a decir que el hecho de que hayan separado al pequeño de sus hermanos mayores viola, otra vez ahí, por ahí se mencionó, el interés superior del niño. Así que yo quiero echar atrás este proceso de adopción. El abuelo en el amparo dice, yo no los quiero para mí. O sea, yo no quiero reclamarlos y que me quede yo con los 4. Yo lo que quiero es que estén juntos. Yo creo que lo mejor es que crezcan juntos, que estén juntos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué dice la Corte? ¿Qué dice la Corte? La Corte decide negar el amparo al abuelo. Negar el amparo al abuelo. ¿Por qué? Porque dice que en este tipo de procesos de adopción, pues se intenta lograr lo mejor posible para los niños, pero no un contexto ideal. O sea, pues a lo mejor sí, hubiera sido ideal que los 4 hubieran convivido, pero bueno, pues desde luego no, ahorita lo repito, alguien estaba preguntando por ahí, Karen Lorena Santana estaba preguntando, ahorita lo repito con mucho gusto los números de los amparos, pero aquí lo interesante es que la Corte dice, porque se constata que los hermanos habían estado en comunicación a través de teléfono, les habían puesto videollamadas, o sea, de alguna forma, porque cuando llega el caso a la Corte habían transcurrido ya casi 4 años, fíjense, habían transcurrido 4 años. Y entonces la Corte dice, pues en realidad, pues ya habían de alguna forma, habían permanecido en comunicación y eso hace que de alguna manera los hermanos se reconozcan. Los 3 mayores estaban muy bien allá en Italia, muy bien atendidos, estaban estudiando, tenían pues satisfechas sus necesidades educativas, afectivas, alimentarias, por supuesto. Vivían muy bien los niños. Entonces, la Corte dice, no vamos a traer a los de Italia que ya estaban adaptados allá, que ya habían hecho su vida allá, ya llevaban 4 años allá. No los vamos a traer a Arandas, Jalisco, en donde no hay nadie que los pueda atender como los están atendiendo, y lo que vamos a pedir es que procuren mantener el contacto con su hermano pequeño. Simplemente eso, pero también, obvio, pues es un caso en alguna medida trágico porque sacrifica algo. No hay soluciones mágicas en esto, ¿verdad? No hay soluciones mágicas y yo creo que este también es un ejemplo interesante. Entonces, para sintetizar, 3 casos trágicos que vale la pena revisar. Amparo en revisión 1049/2017, amparo directo en revisión ADR 1958/2017 y AR, amparo en revisión 518/2013, todos de la Suprema Corte, todos disponibles en internet, lo pueden bajar, lo pueden archivar en su computadora, lo pueden imprimir, son documentos públicos, no estoy comentando nada que no esté al acceso de cualquiera de ustedes, por supuesto. Ahora, siguiente aspecto. Vamos a hacer una pausa ahorita a las 6:30. No vayan a pensar que las 4 horas son de corrido. Vamos a hacer una brevísima pausa, 5 minutos para caminar un poco y tomar aire. Pero déjenme antes de eso señalar lo siguiente. A ver, otro tema que en la práctica, pues yo me he topado en esto, la argumentación jurídica, tiene que ver con lo siguiente. La argumentación jurídica supone un proceso de toma de decisiones. Es decir, hay que decidir cosas. Y yo lo que he visto en muchos colegas, abogadas, abogados, es que esas decisiones a veces se toman de una forma muy intuitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Hay veces que hasta depende del humor con el que llegues a la oficina ese día, ¿no? O sea, siento que los abogados en México somos un tanto viscerales, no racionalizamos muchas veces. De hecho, es frecuente, a todos nos ha pasado que cuando ya firmas el contrato de prestación de servicios profesionales con un cliente y te pones de acuerdo en los honorarios, el cliente te dice, oiga, licenciado, pero sí vamos a ganar, ¿verdad? Sí vamos a ganar. Y tú le dices, sí, por supuesto, claro, pues en manos de quién está usted, desde luego. O sea, le echas muchas porras para que se vaya contento y te haga el primer depósito, que es lo más importante, ¿verdad? Que se vaya contento y te haga la transferencia, ¿no? Así de entrada. Pero lo cierto es que, a ver, ahí les va la pregunta. ¿Con qué certeza hacemos esa afirmación? Sinceramente, aquí entre nosotros.
No se los vamos a decir a los clientes, pero aquí entre nos. ¿Con qué base? ¿Con qué certeza? Digámoslo con todas sus letras. Muchas veces es pura intuición. ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? ¿Quién sabe? Cualquiera, exacto, ahí está, fíjense, ahí está, muy bien dicho. Es incierto, ahí está, miren los comentarios, tienen toda la razón, coincido, muy atinados comentarios. Es incierto, no lo sabemos. A ver, cualquiera que tenga experiencia lo sabe. Litigar en México es tirar una moneda al aire. No sabes en qué juzgado va a caer, no sabes quién es tu contraparte, no sabes la cantidad de mañas que te puede hacer. O sea, yo he enfrentado contrapartes en donde me dicen, claro que me va a ganar, doctor, claro que me va a ganar, pero se va a tardar. Y tienen toda la razón, y sí me la cumplen. Depende mucho factor. Efectivamente. Entonces, miren, se los digo por lo siguiente. Yo creo que tenemos que ser como profesionales del derecho más, déjenme ponerlo así, más racionales y menos intuitivos. Y tenemos que darnos cuenta que argumentar supone decidir, pero no aventarle la decisión al juez. No es la típica explicación. No, la decisión judicial. No. Nosotros como abogados tenemos que decidir, tenemos que tomar decisiones lo más racionales posibles. Y en este sentido, yo les quiero proponer esta tarde un proceso racional para tomar decisiones que voy a dividir en 5 puntos. Voy a sintetizar, esto podría tener más aspectos, pero quiero sintetizarlo de la siguiente manera. Quiero proponerles 5 puntos a consideración de ustedes para entender esta visión racional de los procesos de toma de decisión. Los 5 puntos son los siguientes. 1, definir el verdadero problema. Primer aspecto, definir el verdadero problema. Pero ojo, fíjense cómo lo dije, el verdadero problema. Porque yo no sé si les ha pasado, a mí cada vez me pasa con más frecuencia. Los clientes llegan a plantearte un asunto, a plantearte una consulta, pero ya googlearon el asunto. No sé si les ha pasado. Ya llega, yo digo esto, el cliente ya te llega googleado, ya llega googleado el asunto y entonces ya te dice, no, Lick, hay que hacerle así, ¿no? Hay que proponer esto. Ah, caray, ¿y cómo? ¿Qué? Hay veces que los clientes, fíjense, y en esto, no sé si ustedes sean usuarios, seguramente sí, de redes sociales, yo les sugiero tener mucho cuidado, porque fíjense que hay veces que se mete una persona que tiene un problema jurídico a un grupo de abogados de Facebook y plantea una pregunta, plantea un caso. Y hay colegas nuestros que le contestan esa consulta con una respuesta en Facebook, con un comentario de 2, 3 renglones, y con eso el cliente se hace una idea. Con eso el cliente, hagan de cuenta que ya orientaron su asunto en ese sentido. Y cuando llega a hacer una consulta ya en serio, con honorarios, bien planteada, ya llega con esa idea fija en la cabeza. Y hay veces que esa idea es muy equivocada. Es muy equivocada. Efectivamente, dicen, abogados empíricos dicen en el chat. No, a ver, seguramente hay colegas que contestan de buena fe, pero a ver, aquí con toda seriedad se los digo, no se pueden desahogar consultas jurídicas en Facebook. Sinceramente se los digo, vaya, quien piense que puede atender un caso jurídico con 2 renglones de respuesta está mal, eso no es un abogado serio, perdónenme ustedes. O sea, estamos faltándole el respeto a la profesión, sinceramente se los digo. ¿Cuál es el problema? Que el cliente ya llega con esa idea. Entonces ya el cliente, no, es que me dijeron, oiga, ¿y dónde le dijeron? En Facebook. Ah, caray, en Facebook le dijeron, no, pues ha de ser la verdad divina. No, ya ha de ser la verdad absoluta en Facebook, ya le dijeron en Facebook. Oiga, ¿y quién le dijo en Facebook? No, pues un perfil ahí que tenía de foto de perfil un gatito y se llamaba el licenciado Trinquetes. No, pues el licenciado Trinquetes que tiene foto de perfil a un gatito anda dando consejos jurídicos y la gente se lo cree. La gente se lo cree. Entonces ahí les va. Fíjense, punto número 1, el verdadero problema. Siempre el mejor ejemplo que tengo, no tengo otro, me gustaría poner otro porque hace mucho tiempo que lo pongo, a lo mejor ustedes ya me lo han escuchado.
Pero el mejor ejemplo que tengo es una cosa que me pasó hace unos años cuando llegó una señora indignada, una señora al borde del llanto, con una rabia tremenda por su todavía esposo, y me dijo, licenciado, así llorando, licenciado, quiero que me ayude a meter a la cárcel a mi esposo. Dije, bueno, pues cuénteme qué se trata, ¿verdad? Vamos viendo. Licenciado, pero lo tiene que meter a la cárcel, ayúdenme, es un desgraciado. Pues, déjeme entender, señor, a ver, ¿qué pasó? Licenciado, fíjese que el puerco el asqueroso, ya saben, toda la lista de improperios, se fue de fin de semana a Acapulco con una chavita 20 años menor, ¿verdad? Señora, y pues que métalo a la cárcel, licenciado, eso no se hace, es una falta de respeto. Nosotros fuimos de luna de miel a Acapulco, es un desgraciado. No, así me contó ya Santecos. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Es un tema penal? ¿Cuál era la respuesta entonces? ¿Vamos a meter a la cárcel a ese señor? ¿Qué pasa si alguien le dice, sí, yo tengo un contacto en la Procuraduría, no, hombre, ahorita vamos y presentamos una denuncia, señor, a ver, adelánteme 50,000 pesos para los ministeriales, para que vayan por él ahorita a la oficina y lo saquen arrastrando a la oficina, 50,000 pesos y lo arreglamos? Híjole, pues yo sí le dije, señora, no se va a poder. ¿Pero cómo, licenciado? Si me dijeron que usted era bueno y que no sé qué. No se va a poder. No se va a poder. Lo más que la puedo asesorar es para que obtenga usted el divorcio. Y pues vamos a ver el tema de los bienes y el reparto y todo eso, pero a la cárcel el señor no va a ir por haberse ido de fin de semana a Acapulco con una chavita. No va a ir a la cárcel. No va a ir a la cárcel. Entonces, pues realmente, por eso les digo, el punto número 1 es definir el verdadero problema. Y en efecto, como dice Jesús Vázquez, por ahí está comentando, cuando dice, quiero quitarle hasta los calzones, sí, también, a mí también me pasa, ¿verdad? En donde llega la señora y dice, es que yo no quiero dejarle ni un centavo porque se lo va a gastar con su nueva novia. Pues sí, pero no le podemos quitar todo. No le podemos quitar todo. Y en esto, ahora, en este primer punto yo les sugiero que sean ustedes, déjenme ponerlo así, estoy seguro que me van a entender enseguida. Lo voy a poner entre comillas, ojo, que sean muy pedagógicos, que se lo expliquen con mucho cuidado, porque normalmente son personas que traen una cierta afectación emocional comprensible. Es muy comprensible, están pasando por un problema. Ellos a lo mejor entienden que su problema tiene una connotación diferente a la que realmente tienen. Entonces hay que ser muy respetuosos, hay que ser muy pedagógicos, hay que ser muy diplomáticos, pero lo que sí creo que es un tema profundo de ética profesional y de responsabilidad profesional es no venderle al cliente una solución que no es correcta en términos jurídicos. O sea, el típico, pues es lo que les digo, en la Ciudad de México hay muchos abogados, ¿verdad? O había, ya cada vez menos, pero por ejemplo, hay muchos abogados que prometen consecuencias penales para temas que son civiles y piden adelantos porque en la Procu les van a pedir mordida o cualquier tipo de tonterías de esas. Entonces, yo creo que en esto sí, la ética profesional nos tiene que indicar, hay que decirle al cliente lo que es, no hay que vender ilusiones, no hay que vender expectativas, no hay que vender cosas que no se van a lograr. Es como la otra, también frecuente en materia penal, está el familiar privado de su libertad, llega la familia desesperada, oiga, licenciado, pues ¿cuánto hay que pagar para que deje libre al familiar? Pues es que no hay que pagar, lo que hay que hacer es argumentar. Pero no falta el abogado que dice, vengan 200,000 pesos y yo voy a sacar a su familiar en menos de una semana, ¿verdad? O sea, es un tema o sea, y el cuate lleva un año y ya tiene sentencia condenatoria de 20 años de prisión, ¿verdad? Entonces yo creo que es un tema también de ética profesional. Este es el primer punto. Segundo de los 5 puntos para un proceso racional de toma de decisiones. Determinar tus objetivos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuáles son tus objetivos? Y en esto, déjenme ilustrarlo también con un asunto que atendimos hace unos años. En este otro asunto me tocó a mí defender al señor también en un proceso de divorcio. Y me acuerdo muy bien
que la señora, esta también era una familia bastante adinerada. Les estoy hablando de algo que pasó hace como 15 años, para que se den una idea. Y me acuerdo que el señor, la señora estaba reclamando una pensión en ese momento. Creo que había 1 o 2 hijos menores, no me acuerdo muy bien, pero había hijos menores y estaba reclamando 50,000 pesos. De eso sí me acuerdo bien. Eran 50,000 pesos. Y entonces yo le pedí autorización a mi cliente para llegar a negociar con los abogados de la señora y con la propia señora. Y me dijo, no, hombre, estás loco, no, con esa señora no se puede hablar, olvídate. Le dije, oiga, déme chance de intentarlo y en una de esas nos va bien. Bueno, pues allá me dijo, allá bajo tu propio riesgo, ¿verdad? Yo te recomiendo que no, pero allá tú. Bueno, entonces ya total, procuré una junta con los abogados, con la señora, y les dije, a ver, ahí les va. Todo esto habiéndolo platicado yo con mi cliente. Les dije, a ver, no van a ser 50,000 pesos, van a ser 30,000 pesos al mes. Y ustedes van a aceptar porque les voy a ofrecer lo siguiente. La siguiente semana, en menos de 8 días, les voy a depositar el equivalente a 3 años. 3 años de pensión alimentos, así de un solo jalón, se los voy a depositar en efectivo en la cuenta bancaria que ustedes me digan pero no van a ser 50,000, van a ser 30,000 y vamos a firmar por 30,000. Bueno, ¿qué creen que me dijo la señora? ¿Creen que aceptó o no aceptó? ¿Qué creen? Sí aceptó. Y les voy a decir por qué. Fíjense en la segunda pregunta. Fíjense en la segunda pregunta. ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué fue lo que hice? Yo jugué con un concepto que a todos nos debe interesar, que es la seguridad. La seguridad. ¿Por qué? Porque con ello la señora se aseguraba el monto. No se aseguraban los 50,000, pero los 50,000, yo le dije en algún momento, le dije, mire, la verdad, sinceramente, usted podría llegar a lograr los 50,000, pero lo vamos a pelear en el juzgado. Y si usted logra eso, déjeme le digo, van a ser mes a mes. Se los va a pagar mes a mes su esposo. En cambio, si usted acepta los 30,000, usted ya los 3 siguientes años, usted no tiene que hablar con su esposo. Usted no se tiene que preocupar. Usted no tiene que andar correteando a su esposo. Usted no tiene que estarle llamando a su esposo porque ya es día 5 y no le ha depositado del mes. O sea, y entonces la señora se dio cuenta de esto y aceptó. El esposo era empresario y yo también jugué esa carta, obviamente. Ustedes saben que es muy diferente aplicar una pensión para gente que tiene un salario fijo a gente que tiene ingresos variables derivados de actividad empresarial. Como les dije hace un rato, la actividad empresarial se pueden hacer, ¿no? O sea, no me obliguen a decirlo ni explicarlo, ¿verdad? Ya todos ustedes saben a qué me refiero. Se pueden hacer malabares para acá, para allá, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, desde luego, la señora, por ejemplo, imagínense que hubiera pasado eso en diciembre del año pasado y la señora pesca los 3 años frente al riesgo de una pandemia. Claro, nadie hubiera pensado eso en diciembre, pero bueno, finalmente llegó la pandemia. Imagínense que la empresa de este señor de pronto deja de tener ingresos, como tantas empresas ahorita en México. Deja de tener ingresos. Pues, ¿qué va a pasar con la pensión de la señora de 50,000 pesos? Pelas con tu pensión. O sea, pueden ser 50, 60, 70. Si la empresa no genera ingresos, ¿de dónde te van a pagar? ¿De dónde va a salir tu pensión? En cambio, 30, si los agarraste en diciembre del año pasado por los siguientes 3 años, ya estás. Estás del otro lado. O sea, te fue re bien y por eso se lo expliqué a la señora, le hice todo el razonamiento, obviamente sin pensar en la pandemia, y aceptó y creo que quedó bastante bien. Pero es muy importante hablar con los clientes y ver qué quieren los clientes. Y una cosa que les recomiendo, permítanme esta sugerencia, cada quien mata moscas a su manera, ¿eh? Cada quien tiene su estilo, aquí es muy respetable lo que cada quien decida. Yo les hablo en mi experiencia, a lo mejor me equivoco, pero déjenme les doy esta sugerencia. Hay que intentar disuadir a los clientes de ejercer puros actos de venganza. Hay muchos clientes que lo que quieren es vengarse, expresar odio, expresar resentimiento, expresar traumas. Yo procuro no prestarme a eso, sinceramente se los digo. Procuro no prestarme a eso porque eso me parece que desgasta el sistema jurídico
nos desgasta a nosotros y también, no sé si les ha pasado, pero de pronto ese tipo de clientes se vuelven problemáticos hasta para uno como abogado. O sea, aunque tú seas su abogado, proyectan también hacia ti esa inestabilidad psicológica. Entonces, si vas a estar atendiendo ese tipo de personas durante varios años, porque a veces ese tipo de procedimientos lleva un tiempo, pues a veces ni te conviene a ti como abogado. O sea, terminas hasta cansado tú de estar lidiando con este tipo de clientes. Entonces, yo hay veces que no me presto tanto para este tipo de venganzas. Les expongo las opciones que da el ordenamiento jurídico, cuál es la ruta que yo considero mejor, pero sí es muy importante en términos de argumentación jurídica definir qué quieres, cuáles son tus objetivos, porque una vez que respondes esa pregunta, todo fluye mejor, todo toma un significado mucho más racional y mucho menos intuitivo.